Kahala Yahweh, Bahashan Yahawashi, la gloria y honra a Yahweh en el nombre de su único hijo, Yahawashi, el Mesías, que el mundo conoce como Jesucristo. Hoy vamos a esta parte del nuestro discipulado, pecadores de hombres, pero en este episodio vamos a ver qué dice la Biblia sobre reglas de cómo estudiar la Escritura, de cómo interpretar las Escrituras, porque sabemos que es un mismo libro, ¿verdad? Pero a fulano le dice una cosa, mira, a mí me dice otra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene a todo el mundo diciéndole determinada cosa. Cuando digo Espíritu Santo, hago esto. El Espíritu Santo le está diciendo muchas cosas diferentes a todo el mundo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? O sea, ¿qué dice la Biblia de cómo vamos a entender la Biblia? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón en esto? Entonces, esto es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas personas van de camino a la condenación por no entender estas reglas, por no hacer caso de estas reglas. Entonces es importante saber estas reglas. Voy a compartir pantalla para arrancar inmediatamente con la regla número 1. No con la regla número 1, sino con la primera introducción, con la introducción a estas reglas. ¿Por qué? Por lo mismo que voy diciendo. ¿Qué dice aquí? Juan 4:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aquí le está diciendo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Todo lo que Él nos ha dicho. Nos traerá memoria, ¿verdad? Pero, ¿por qué a fulano le dice una cosa, al otro le dice otra? Simplemente porque tenemos que saber qué dice el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo y cómo vamos a entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te está diciendo algo, te está dando una interpretación a las Escrituras. Cuando digo Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no necesariamente es Espíritu Santo. Tú crees que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Por eso Juan dice, en primera de Juan dice, que revisemos los espíritus, a ver si son de Alajaya, si son del Altísimo. Pero ¿cómo vamos a saber estas cosas, hermano? Sencillo, porque tiene que ser lo que el Espíritu nos está diciendo, tiene que ser conforme a las reglas que la misma Biblia establece de cómo estudiar las Escrituras. Entonces voy a seguir aquí, Jeremías 31:31. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perdón, esto va más allá, más que, denme un segundito, para irlo rápidamente. Ahora mira 31. Dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense que el nuevo pacto que con la casa de Israel y con la casa de Judá, como vimos ya. Pero dice, no como el nuevo pacto que hice no como el pacto que hice con sus padres. O sea, es algo diferente, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que este nuevo pacto que hice con tu padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, creemos que este pacto es la ley y el nuevo pacto es no ley. Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, aunque nosotros invalidamos el pacto, su ley que permanece, porque dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré yo por pueblo y ellos me serán por Alajaya y ellos me serán por pueblo. Entonces, sigo aquí abajo, porque dice
Versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, la ley de la que rige el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero ¿qué está diciendo? Si tú, bueno, lo dice el 37 un poco más claro. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, lo cual no es posible. Nadie ha nadie ha ido a la profundidad del mar y medir la profundidad del mar. Nadie lo ha hecho. También yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. En otra palabra, es lo contrario. Él no va a desechar la descendencia de Israel. O sea que todo esto permanece con Israel. No podemos interpretar las escrituras como, esto es para la iglesia y esto es para Israel. No, no funciona así. No funciona así. ¿Bien? No funciona así, hermano. Funciona que él hizo un pacto y ese pacto con ese pueblo, él estableció que iba a ser para siempre. ¿Entiendes? Entonces, no podemos ahora entender que es como a nosotros nos da la gana. No. Su palabra permanece para siempre y es uno de los puntos que vamos a ver ahora. En Salmos 119, versículo 89. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Alahayam nuestro permanece para siempre. Entonces, hermanos, la palabra del Altísimo permanece para siempre. Y muchos van a decir, amén, amén, amén. Pero a la hora de venir a la Biblia, no lo aplican. Entonces, ¿por qué será esto? ¿Por qué? Cuando estudiamos la palabra, no hay una consistencia en que, bueno, él dijo esto aquí. ¿Por qué la doctrina del Antiguo y Viejo Testamento? No, que eso tú me estás leyendo del Antiguo Testamento. Y no es la misma palabra, no permanecen para siempre. ¿Entiendes? Por eso que yo y mis hermanos nazarenos procuramos que la palabra del Altísimo sean desde aquí, desde el inicio del libro hasta el final del libro, consistente. La interpretación, consistente. ¿Entiendes? Entonces, seguimos aquí. Vimos ya que las palabras permanecen para siempre. Punto número 1. Punto número 2. Muchas doctrinas tienen al Altísimo cambiando de ideas muchas veces. ¿Entiendes? Bueno, pero es que esa era la ley. Y a él ya le dejó de agradar esto. O sea, antes esto era abominación, ya no. Antes la costumbre cananea era abominación, ya no. Pero por cierto, vayan al canal de YouTube que subimos el por qué el cumpleaños está prohibido por la ley. ¿Verdad? Y porque es una costumbre cananea y egipcia. ¿Verdad? Y no la podemos hacer porque una de las leyes era no adoptar costumbres cananeas ni egipcias. No podemos hacer lo que ellos hacen, punto. Él estableció diferencia entre nosotros y todos los pueblos. Entonces, aquí tienes, aquí a 3:6, donde dice, porque yo Yahweh no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, porque él no cambia y él hizo un pacto, ¿verdad? Donde él iba a entregar el reino de los cielos a los hijos de Abraham, a los descendientes de Abraham, según la promesa, Romanos 9, estudiar Romanos 9, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, por esta razón es que no hemos sido consumidos. Entonces, Yahweh no cambia y su palabra no pasa. Recuerden. Amos 3:7. Porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esto es algo que vemos también en Romanos capítulo 1. ¿Verdad? Vamos a ir comparando. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Alahayam, el cual él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, todo lo que viene en el Nuevo Testamento
y específicamente Pablo, tiene que ser de acuerdo a la ley y los profetas. Lo mismo en Romanos 7, por ejemplo, Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, aquí estamos viendo que todo, incluso lo del Nuevo Testamento, tiene que ser consistente con los profetas, porque Yahweh no hará nada sin antes anunciarlo a los profetas. Por eso, si tu doctrina no está profetizada antes, si por ejemplo la abolición de la ley, como muchos de nuestros hermanos cristianos creen, hay una profecía que ellos puedan buscar, ¿no?, donde la abolición de la ley está ahí, míralo ahí. Ahí dice que ya se iba a abolir la ley. Bueno, está bien. Pero eso no fue profetizado y no es lo que dijo el Mesías incluso, ni es lo que dijeron los apóstoles, aunque tú creas que sí. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:12 nos está diciendo algo que voy a reforzar con Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5. Mira qué dice. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, tú no puedes ser sabio en tu propia opinión. Míralo aquí. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Porque muchas veces lo que hacemos es excusar pecados, excusar costumbres que al Altísimo no le agrada, pero que a nosotros sí, a nuestra carne sí. Perdón. Cuando tú hablas de no ser sabio en tu propia opinión, Sí, señor. ¿qué significa? Ok, no ser sabio, en mi propia opinión, es muchas veces nosotros, cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Decimos, yo creo, a mí me dice, bueno, eso no es lo que yo opino. No, aquí no estamos buscando la opinión de nosotros mismos. Aquí no queremos confiarnos en nuestra sabiduría, en lo que a nosotros, obviamente tú vas, a ti lo que te hace sentido es lo que te hace sentido, ¿verdad que sí? Está bien, pero tú no puedes descansar en eso que te hace sentido nada más. Tú lo que tienes que tener es amor por la verdad, amor por descubrir qué era lo que realmente el Altísimo quería que yo entendiera. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad del Altísimo y los caminos del Altísimo a nosotros nos pueden parecer aberrantes. Sin embargo, es el bien, es edificante. El camino del Altísimo es lo edificante. Nuestro camino muchas veces, nuestra inclinación es a la destrucción, a lo destructivo. Entonces, por eso es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tú no puedes creer que te la estás comiendo tú porque a ti te hace sentido y te cerró. No, a mí no, tal vez no me hace sentido ahora mismo esto que estoy leyendo aquí, pero esto es lo que dice, esto es lo que pide el Altísimo. Pero puede ser también, por ejemplo, Ajá. que uno discuta, por ejemplo, el sábado, que es el día que se tiene que guardar. Sí, sí. No solamente están en los mandamientos, Ajá. sino que hay muchos preceptos que lo reafirman. Sin embargo, no han dicho que es el domingo. Y como tú dijiste ahorita, a veces quieren justificar que, bueno, que, oye, están los 10 mandamientos que te lo dicen, que te lo reafirman los cristianos y otras religiones y otras doctrinas Sí. y cristianas. Ajá. Pero sobre todo los católicos, digo yo, ¿no? Ajá. Te reafirman los 10 mandamientos muchas veces, y aunque está en los 10 mandamientos de que es el sábado, cuando tú le dices que es el sábado que hay que guardar, te dicen, no, es que eso era antes, eso era el Antiguo Testamento. Sí. Ahora es el domingo, sí, pero ahora, hoy día, te dan los 10 mandamientos como que solamente esos son los mandamientos, solamente. Pero todavía en esos 10 mandamientos te dice que es el sábado. Sí. ¿Cómo es que tú no has caído que por qué ni te preguntas por qué es el domingo? No, yo incluso, entonces obviamente lo discuten. ajá, Y no hay forma, pero si nos remitimos de dónde que sale el domingo, no solamente es porque te lo reafirme la Biblia, sino es la misma historia te va a dar la galleta de decirte
¿por qué hoy es el domingo y no sábado? ¿Me doy a entender? Sí, claro. Incluso una vez le pregunté al pastor de una iglesia a la que iba y le dije, ¿por qué no estamos guardando los mandamientos? Él me dice, bueno, sí, lo que pasa es que son ahora los 10 mandamientos. Yo, pues, ok, pues entonces, ¿por qué no guardamos el sábado? Bueno, lo que pasa es que son, no, la ley como tal, no, sí, pero estos son los 10 mandamientos. El sábado están los 10 mandamientos. Sí, pero ese no. Ya, pues no son 10, son 9 entonces. Ahora, hay una inconsistencia, que es lo que estoy hablando. Tiene que hacer sentido desde aquí a aquí. Entonces, eso es sabio en tu propia opinión. Cuando tú no me puedes buscar, mira, es por esto. Como es lo que le digo, por ejemplo, a mucha gente. Hay mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que Pablo dice ahora, como si Pablo tuviera la autoridad de cambiar leyes. Cuando dentro de las cosas que vamos a ver, esto es algo prohibido y es imposible, y dice que el que haga esto no hay luz en él, no le ha amanecido. ¿Entiendes? No hay entendimiento. Entonces, en Romanos 14. Ese pasaje me gusta mucho. Es mejor que lo busque porque ahorita dicen que es tu propia opinión. ¿Cuál en específico? El de no le ha amanecido. Pero que eso lo vamos a ver ahora, tranquilo, eso está en fila. Ok. Por eso fue que no lo busqué. Pero, por ejemplo, aquí en Romanos 14, una de las excusas para no guardar el sábado, que me estoy desviando un poquito del tema, pero tiene que ver, o sea, tiene que ver con el asunto de ser sabio en nuestra propia opinión. Por ejemplo, uno de los pasajes que se usan para esto es donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay gente que me ha dicho esto 1.000.000 de veces para decirme que el sábado o el domingo, no importa cuando tú quieras, pero igual, vamos a suponer que, ok, tú escogiste el domingo, pero igual no guardan el domingo. No guardan el domingo como día de reposo. ¿Por qué? Porque van y compran, van y venden, van y no preparan la comida el día antes, ¿verdad? Hacen todas las cosas que son ilícitas en el sábado. No leen la palabra, no se juntan con los hermanos. ¿Pero qué no? ¿Cómo fue? Que no leen la palabra ni se No, sí, juntan. porque van a la iglesia. Vamos a decir que sí, que se congregaron y fueron y leyeron nada más en ese punto, ¿verdad? Pero igual, ¿dónde dice la Biblia que iba a cambiar la ley? Cuando la misma Biblia dice, de Deuteronomio 4, versículo 2, que esto es otra regla, ¿verdad? Deuteronomio 4:2, esto es otra regla. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Eso es otra regla. Si tú ves que alguien le quitó a la ley, está faltando a la ley, está faltando a la palabra. ¿Entiendes? Entonces, quien sea que venga y haga esto, o haga algo contrario a esto, entonces tiene problemas. Y por eso no me pueden decir que el Mesías tenía el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Y de hecho, el Altísimo dijo en Deuteronomio 18:18 que el profeta nos levantaría como él, como Moisés, perdón, el cual tenemos que oír, y él hablará las palabras del Altísimo. Aquí, Proverbios 18:18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Entiendes? Entonces, aquí tenemos que ver que él no puede hablar algo contrario. Y ya vimos que él no cambia. O sea, hay una consistencia en lo que estamos planteando. Entonces, si tu entendimiento está volviendo algo, si el pastor tuyo te está predicando algo contrario a lo que ya en otra parte de la Biblia está, entonces, lo siento, hermano, eres tú que estás en una secta, eres tú que estás en un culto. Entonces, si yo tengo en una secta, como dijeron de nosotros, dijeron de Pablo, secta de los nazarenos. Ahí es que estamos. Entonces, Proverbio 26:12
Perdón, ya con esto cierro. Perdón, que me fui. Romanos 14. ¿Verdad? Ya por este versículo, entre día y día, uno juzga entre día y día y otro juzga igual todos los días, ya creen que por esto es. Sin embargo, yo quiero que por favor me busquen aquí. Yo puse aquí en el search reposo. Me aparece aquí cero resultados, reposo. Yo voy a poner aquí sábado. Cero resultados. Yo voy a poner aquí descanso. Nada. Ahora yo voy a poner aquí comer. 2 veces. Voy a poner aquí comida. 4 veces. Yo voy a poner aquí come 13 veces. En el capítulo entero está hablando de comer. ¿Entiendes? Y mira, si lo pongo aquí así como como. Mira, come, comer, come, comida, 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 comida. De compareceremos a que se no. Y tampoco como. Aquí dice come, come, come. O sea, el capítulo entero está hablando de comida. Pero sin embargo, tú quieres que yo piense en el reposo en vez de los días de ayuno que tenían los judíos. Porque aquí está hablando de abstenerse de comida o de comer legumbres. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, hay uno que quiere ayunar en este día, déjalo, porque querían establecer estas cosas. No, tenemos que ayudar a tal día y tal día. Y tienen que ir a los récords históricos, porque tienen que ser académicos en esto, porque nosotros estamos vivos para analizar las escrituras. Entonces, ¿para qué? Para no ser sabios en nuestra propia opinión. Porque tememos a Yahweh y nos queremos apartar del mal. Entonces, Juan 14, 26, perdón, Proverbio 3, 5 al 7, dice lo mismo. ¿Verdad? Bueno, ya lo leímos, o sea que voy a seguir avanzando. Marcos 7, 7. ¿Verdad? Esto es algo que es una piedra de tropiezo para muchos que están leyendo y estudiando el Nuevo Testamento. Y es que hacen lo mismo que los fariseos. ¿Por qué? Porque yo crecí como cristiano pensando que los fariseos guardaban la ley. Sin embargo, aquí vemos que él está echándole un boche porque dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a abundar más en este capítulo. Marcos 7. Aquí. Versículo 1. Vamos desde el 5, que es donde lo cuestionan a él, ¿verdad? Dice, le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos no es la ley del Altísimo. En la ley del Altísimo es la ley del Altísimo, dada a Moisés, para que se le enseñara a los hijos de Israel. Entonces, la tradición de los ancianos está hablando de otra cosa, del judaísmo, que es diferente a la ley. Pero estas son cosas que tú tienes que entender y estudiar antes de ponerte a interpretar y a escuchar al pastor o leer libros donde teólogos de seminario que van, lo que hacen es poner a todito a pensar de la misma manera, ¿verdad? Conforme a una doctrina y no conforme a la palabra. Entonces, de esta manera tú vas a poder discernir. Dice, porque dejando el mandamiento de Alahayam, os aferráis a la tradición de los hombres. El versículo 8, que ya habíamos leído esto, ¿verdad? Fíjate aquí, tradición de los hombres. Los lavamientos, antes que nada, dice mandamiento de Alahayam y lo pone en contraposición con la tradición de los hombres. Dice los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué dice el 9? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Alahayam para guardar vuestra tradición. Entonces, lo que tú no puedes hacer es adoptar mandamientos de hombre para adoptar tradiciones, mandamientos de hombre, o que el pastor me dijo, X o Y, para invalidar
el mandamiento de Alajayim. Es algo que no podemos hacer. Lo hemos hecho, no lo hemos estado haciendo casi 2000 años. Ya tenemos que detenernos, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Mateo 7, del 13 al 14. ¿Qué dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ya le voy a explicar qué tiene que ver esto con reglas de estudio de la Biblia o de interpretación. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La perdición es para muchos, la salvación para pocos. Entonces, si en lo que tú crees hay mucha gente, preocúpate, es un indicio de que estás interpretando mal las escrituras. ¿Entiendes? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer. Esto es algo que tenemos que ser consistentes. Discernir. Óyeme, en lo que yo creo está creyendo demasiada gente y él dice que era para pocos. Yo me parezco a mucha gente. Lo que yo creo y como yo lo ejecuto lo está haciendo demasiada gente. Cuando la salvación es para pocos. Y para dejar algo claro, religión más popular. El cristianismo es la religión con más creyentes. Le siguen el Islam y el hinduismo. Verlo aquí, lo voy a poner un poco más grande. ¿Verdad? Ok. Como dicen, just say. Mateo 7, del 21 al 23. Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, que no es decirlo, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, sino el que hace. No es el que dice, sino el que hace. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, maldad, ¿verdad? Esta maldad, vamos a verlo aquí, Mateo 7, versículo 23. Vamos a cambiarlo a la King James. La Reina Valera, perdón. La de aquí dice, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? La última palabra. Aquí vemos iniquidad, iniquity. Que la palabra del griego es anomia. Vamos a ver qué significa anomia para nuestros hermanos. La condición sin ley, por ignorancia o por violación de ella, ¿verdad? Intentar o violar la ley, iniquidad, perversión. Entonces, cuando vemos aquí, le está diciendo que apártese de mí, ustedes que violan la ley, hacedores de la violación de la ley, o hacedores de pecado, que es lo mismo. Entonces, si tú estás leyendo la Biblia y estudiándola, y tu doctrina te dice que es simplemente fe, es simplemente decir, es confesar nada más. Aquí el mismo autor de la salvación te está diciendo que es hacer, pero no solamente eso, sino que él anda buscando quiénes, los que hagan el que, la ley, el que guarde los mandamientos. En otras palabras, la interpretación no tiene que ver nada con sentimientos. No tiene que ver nada como yo lo confieso, que yo digo, que yo lo siento. No. Tiene que ver con quién hace la voluntad del Padre. Si tu doctrina no se parece a eso, revísala. O mejor dicho, déjala. Y busca la verdadera. Tiene que ser consistente. Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, cuando analizamos, no es creer en el sacrificio del Mesías lo que te salva. El sacrificio del Mesías es la acción por el cual se puede llevar a cabo la salvación, pero ese no es el criterio de salvación tuya, porque eso es algo que tú tienes que entender. ¿Qué salva? ¿Y cuál es el criterio que tú necesitas para ser salvo? Lo que salva es su sangre, sí, porque eso es lo que redime. Pero ¿a quién se le adjudica ese beneficio? Eso es lo que tú tienes que estar entendiendo. A ti te compete esta. Saber que Él salva, pero a ti te compete hacer esta. Entonces, ¿cuál es esa? Aquí te lo está diciendo. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces, Salmo 71:3 nos está diciendo que el Altísimo, ¿verdad? El refugio que nos va a dar es esa roca. Pero esta roca, ¿qué implica? Dice, tú has dado mandamiento para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Van de la mano. Amós 3:2 dice: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. En otras palabras, solamente a Israel ha conocido el Altísimo. Solamente a Israel ha conocido el Altísimo. Entonces, si en tu Biblia tú estás diciendo sí, pero que ahora en la iglesia, Él lo ha dicho, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Isaías 8, del 16 al 20. Recuérdense que todo tiene que ser conforme a los profetas. O sea, no es que va a venir después una cosa y la va a cambiar. No, es que todo tiene que estar profetizado. Isaías 8, del 16 al 20 dice lo siguiente: ata el testimonio, ¿verdad? Sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio. Un segundo. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en la tierra de, somos por señales y presagios en la tierra de Israel, en Israel, perdón, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte Sión. ¿Qué dice después? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. O sea, si te dicen, pregúntale a ellos, inquiere de ellos, ¿verdad? ¿El qué? Mensaje del Altísimo. No, ¿qué tienen que ver los encantadores y los adivinos? ¿Entiendes? ¿Qué dice después? No consultará el pueblo a Solajaya, pero que tiene que estar consultando a encantadores y adivinos. Sigue diciendo, ¿consultará a los muertos por los vivos? Si yo estoy buscando vida, ¿qué yo voy a hacer con personas que lo que viven en pecado? ¿Entienden? Versículo 20. A la ley y al testimonio. Repito, a la ley y al testimonio. Lo mismo que ató aquí arriba, ata el testimonio y sella la ley. Dice aquí en el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, quien sea que venga después y te hable en contra de la ley, en contra del testimonio que dieron
todos los profetas, todos los varones del Altísimo que vinieron y hablaron inspirados por el Espíritu Santo, si te dicen algo contrario a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué tú le haces haciendo caso a alguien que te dice que no? Entonces, la escritura tú no la puedes interpretar. ¿Cómo? Ah, bueno, es que ahora no, estamos en el Nuevo Testamento, me está hablando del viejo pacto, ¿verdad? No, todo esto tiene que ver con la palabra y la consistencia, porque desde la ley, ¿verdad? Es el fundamento, lo vimos, Salmos 73, versículo 1, Salmos 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde curra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme. Entonces, tenemos que estar dejando inventando con la Biblia porque es nuestra salvación. Eclesiastés 1, del 9 al 11, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, en otras palabras, la historia es cíclica. Las escrituras también son cíclicas. Versículo 10. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco lo que sucederá. Habrá memoria de lo que serán después. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto? La historia se repite. Por eso van a haber profecías que tú crees, ay, eso se cumplió. Pero ¿cuántas veces no vimos abominaciones desoladoras en las escrituras? La abominación desoladora la habla Daniel. Se da en los tiempos de los macabeos. Se da en el año 70. Se da y se va a dar en el fin de los tiempos. Por no decir que se está dando ya. No me hagan hablar de profecía. Isaías 46, versículo 9 al 10. Perdón, déjame concluir con esto. Entonces, otra regla de la escritura es que la escritura trabaja por patrones, por ciclos, y se van a repetir una y otra vez. Entonces, Isaías 46, versículo del 9 al 10, dice lo siguiente. Versículo 9. Acordado de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Alahayam y no hay otro Alahayam, y nada hay semejante a mí. Él te manda a acordarte de los tiempos antiguos. ¿Qué dice después? Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí vemos varias cosas. Aquí él nos manda a acordarnos de los tiempos pasados. No solamente eso, sino que dicen que el final, ¿verdad? Está anunciado desde el principio. Entonces, tú deberías estar estudiando a fondo el Antiguo Testamento, en lo que tú llamas Antiguo Testamento, que fue una doctrina creada por Jerónimo, creo, si no me equivoco. Uno de esos falsos padres de la iglesia. Son padres nada, son padres de la iglesia satánica, será, por todo el daño que hicieron. Entonces, aquí vemos que tú deberías estar interpretando el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, perdón. Tú deberías estar interpretando el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? No al revés. No al revés. Si no, vas a terminar con doctrinas estrafalarias como la del rapto, que vas a ir a ser raptado al cielo a tocar arpas. Véanse el capítulo, para los que estén oyendo, véanse el capítulo, ¿cuál? El del nuevo pacto, el del reino, del evangelio. Véanse también el de la división de los reinos, véanse todo, porque en todos ellos hablamos de estas cosas. Isaías 46, 11, dice lo siguiente, que llamo desde el oriente el ave
y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. En otras palabras, esto es lo que a esto se refiere lo que el Mesías dice. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley y mucho menos de los profetas que hablan conforme a la ley. Entonces, todo esto, todo lo que el Altísimo va a hablar, tiene que cumplirse, tiene que llegar a cumplimiento. Si en tu interpretación eso no sucede, entonces estás mal. Porque lo que se cree comúnmente es que Cristo vino para deshacer todos los planes que el Altísimo había planeado antes. Por eso no estudian los profetas. Y nada más van a Habacuc para decir, como el pasaje bonito de Habacuc, con todo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá el Señor, o algo así. Creo que, a ver, buscarlo. Para. No, no va a perder tiempo. Vamos, espérate, un intento. No es eso. Un segundito. No me acuerdo. Bueno, Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, la parábola, está hablando de la parábola del buen sembrador. Si tú no puedes entender esta parábola, no vas a entender las demás parábolas. Entonces, esto es otra regla de interpretación. No te pongas a inventar qué significa X o Y parábola si tú no sabes todavía esta. Y esta tú no la puedes entender si tú no te vas a la ley. Si no, vas a quedar en el aire. Entonces, primero entiende esta y luego vas a entender las otras. La parábola del buen sembrador es vital. Es vital. ¿Por qué? Porque habla del paso de la palabra, ¿verdad? De la siembra de la palabra, pero no solamente de eso, sino también del linaje. Por eso que Job nos habla que la sabiduría del Altísimo viene en valor doble. Entonces, vámonos a Isaías 28, a partir del versículo 10. No, vamos desde el 9. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, o sea, bebés? ¿A los arrancados de pechos? ¿Al arrancado de los pechos? ¿Qué dice el 10? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Por eso hay muchas personas que ignoran esto, y cuando uno le interpreta escritura con escritura, está diciendo, ¿por qué tú saltas de aquí para allá? Termínalo. No, es que la Biblia se interpreta de esa manera, te lo está diciendo aquí. ¿Cómo tú vas a aprender ciencia? Así, leyendo primero mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. O sea, fíjate cómo tú necesitas la ley, renglón tras renglón, o sea, capítulo tras capítulo, línea sobre línea, o sea, un versículo tras otro versículo, pero también uniendo un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos que ir
comprobando con todo el contexto de la palabra se interconecta. Eso es algo que tenemos que aprender. Eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? La palabra, hay un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Todos estos pasajes se interconectan. La palabra es consistente. Pero entonces en el 11 tenemos otra cosa. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablar este pueblo. Nosotros íbamos a perder nuestra identidad, sin embargo, le íbamos a conocer. Yo aquí en República Dominicana le iba a reconocer por la Reina Valera en español. Cuando tú ves los judíos y la Cristóbal Colón y la participación de los judíos en el descubrimiento, en ese libro nos confirma que lo que hablaban los taínos era hebraico corrompido. Entonces, en los últimos tiempos, yo descendiente de los taínos, ¿cómo estoy despertando? Con la Biblia en español. En otras cosas, me está confirmando, está bien, yo lo voy a conocer en español a él. Pero me está diciendo que no es en la lengua que me toca, no es en la lengua de Israel. Por eso también me tengo que ir también al trasfondo. Ver qué dice el hebreo, porque hay muchos, créanme, hermano, yo que visito el hebreo, cuando veo el hebreo, hay muchas cosas en el español que no son consistentes. Y en un mismo versículo, por ejemplo, hay una palabra que tiene un significado, que es el que le toca a la palabra que le sigue, y la palabra que le sigue es el que tiene otro significado más. Entonces, tenemos que ir siempre a investigar y confirmar todo esto. Entonces, estas son reglas de cómo estudiar las escrituras, ¿verdad? Pero vamos para mí a la más importante. ¿Por qué? Porque esta palabra se analiza con ojos espirituales. En otra palabra, el Altísimo tiene que abrirte el entendimiento. Pero vamos a ver aquí. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Y temor no significa reverencia. Temor significa eso mismo, temor. El temor significa miedo. Si tú no le tienes miedo a Yahweh, a las consecuencias de la destrucción que te puede traer Yahweh, tú no vas a ser sabio. ¿Por qué? Porque si tú no temas al Altísimo, tú vas a seguir pecando. Entonces, ¿qué dice después? Que esta es la parte que tiene que ver con la interpretación. Bueno, esto tiene que ver también, porque si tú no temes, tú no vas a entender la palabra. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su gloria permanece para siempre. Pero me quiero enfocar aquí. Buen entendimiento. ¿Cómo tú vas a ver si tú tienes buen entendimiento? Pregunta, ¿tú estás guardando los mandamientos? Si tú no estás practicando sus mandamientos, el buen entendimiento se va a quedar siempre atrás. ¿Entiendes? El buen entendimiento nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no estás practicando sus mandamientos. ¿Estás entendiendo, hermano? Entonces, la Biblia tiene reglas de cómo estudiar. ¿Sí? ¿Entender? Esa es buena, muy buena. Vamos a Eclesiastés 12, versículo 13. Mira qué dice aquí. El fin de todo el discurso oído es este. Y sabemos que Salomón está hablando en Eclesiastés de toda la existencia. Entonces él te está diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Y esta es la doctrina de los nazarenos, de los hebreos, israelitas hebreos. ¿Verdad? Teme a la Jaya y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque a la Jaya traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto es consistente en todas las escrituras. Pero en tu doctrina no está Cristo. Bueno, lo que pasa es que como tú no estudias, no está Cristo. ¿Por qué? Porque
como tú no estudias, tú no sabes que Deuteronomio 18, del 18 en adelante, me dice que tengo que creer en el Mesías y hacer todo lo que me mande. Y en eso me habla del ángel de Yahweh y escucharle. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? Obviamente, estoy haciendo un argumento rogeriano, que es donde yo presento una contraposición y la respondo. Pablo hacía mucho eso. Entonces, aquí tenemos otra regla de interpretación. Esto es el todo del hombre. Si en tu interpretación esto no es lo que está sucediendo, bro, no hay que ir a un seminario para entender eso. No hay que ir a una escuela de Biblia para entender eso. El todo del hombre es este: teme a la Jaime y guarda sus mandamientos. ¿Cierto? Entonces, voy a abrir un segmentico ahora de preguntas si tienen. Hagan preguntas y si no tienen una pregunta genuina de ustedes, porque tal vez, obviamente, entendemos estas cosas, hagan preguntas tal vez que pudieran tener otros que pudiéramos responder ahora mismo. Falta una antes de... Porque mucha gente quiere hablar de que el espíritu que me dijo algo el espíritu, él me dijo, ¿verdad? Primero que nada, Romanos 7:14 nos dice esto es lo espiritual. Aquí hay que saber, discernimos lo espiritual. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Tú no puedes ser espiritual sin la ley. La ley es lo que define la espiritualidad. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si tú te llevas de ti, tú vas a caer en pecado. Si tú te llevas de la ley, entonces serás espiritual. ¿Entiendes? Entonces, lo espiritual no podemos seguir, señores, tratándolo como un wifi que hay que buscarlo. No, no es así. Ya está descrita. La voluntad del Altísimo está descrita. Entonces, ¿cómo confirmamos esto? Bueno, porque cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, que a nuestros hermanos cristianos les encanta este capítulo, para demostrarnos que ya no tienen que estar en la ley, ¿verdad? No entienden lo siguiente. Mira cómo dice aquí, más el fruto del Espíritu es que amor. Tengo yo que decirte que, por ejemplo, los 2 mandamientos más grandes tienen que ver con amor, son leyes dadas a Moisés, ¿verdad? Gozo. La ley me manda a gozarme en las fiestas del Altísimo. Paz. Perdón, ¿no es esto lo que la ley confirma una y otra vez? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Mira que dice aquí, mansedumbre, templanza. Todo esto, la ley me manda a hacer estas cosas. Que no, ahora es fe. Vamos a ver entonces. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Miren qué es lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, si eso, que no es fe, es que no, la ley no es contraria a la fe. De hecho, cuando Pablo está hablando sobre las obras de la ley, él está hablando de lo que tú haces, que la ley te manda a hacer. Pero hay otras leyes que tienen que ver con qué, con fe, con tener fe. Como Deuteronomio 18:18, tener fe en el Mesías es una ley, es un mandato. Por eso nadie que esté guardando todos los mandamientos
puede decir que no cree en el Mesías, porque entonces no está guardando todos los mandamientos. Entonces, todo esto son leyes, ¿verdad? Por eso que dice, si ustedes están en esto, ustedes no están, ¿el qué? ¿Verdad? Aquí. Si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya de por sí tú estás dando como la ley demanda que tú andes. O sea, tú no estás bajo la ley. Tú no estás bajo la pena de la ley del pecado y la muerte. Que es lo que dice Deuteronomio 30 y 15. Delante de ti pongo la vida del bien, la muerte y el mal. Entonces, aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas son leyes, señores, que la Biblia te dice no hacer, te prohíbe hacer. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. La ley nos prohíbe todas estas cosas. Por cada una de esas yo te puedo buscar al menos 3 leyes. Entonces, Interesante la de los celos. ¿cómo? Me llamó la atención la de los celos. Bueno, por ahí hay una ley que rige los celos. Míralo aquí, mira, celos. Número 5:11. También habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriara y le fuera infiel, y alguno cohabitara con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos. ¿Verdad? Aquí te está diciendo cómo manejar esto. ¿Entiendes? Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Entonces, aquí está hablando de cómo regir los celos. Todo esto tiene que ver con eso. Todo esto tiene que ver. Porque el celo es un espíritu que si tú lo dejas, ¿verdad? Te va a corromper. Por eso tú ves que muchas personas que sorprenden a sus parejas tienden a matarla, porque es un espíritu muy fuerte. Entonces, el que se deja dominar por eso está bajo las obras de la carne. Por eso la Biblia nos manda cómo resolver esto. ¿Entienden? La ley nos habla de cómo resolver esto. Es el mandamiento de fuerte. ¿Cómo? Ese espíritu es fuerte y entender, interiorizar un mandamiento como ese es doloroso, en verdad. Así es. Así es. Pero entonces, por ejemplo, la ley evita que tú tengas que caer en esa situación. ¿Entiendes? La ley evita que tú tengas que caer en esa situación. ¿Cómo? Ay, para eso está la ley del adulterio. Para eso está la ley en contra de la fornicación. Ay, para eso está la ley en contra en general la ley de matrimonios. O sea, que tiene que ver con el matrimonio. ¿Entienden? Pero también, esto tiene que ver también con envidias, ¿verdad? Incluso, míralo aquí también. Todas estas cosas, esto es codicia. ¿Entiendes? La verdad te dice que no codicien nada de tu prójimo. Homicidio, hay que decirlo, borrachera, orgías. Todos estos son leyes. Entonces, de la misma manera, si no podemos interpretar las escrituras así, de esa manera consistente, estamos fritos. ¿Entiendes? Vamos a terminar creyendo que el Espíritu Santo es una mujer.
por ejemplo. Entonces, yo creo que hasta aquí está bien. Sí, definitivamente creo que se me queda algo que me forza a mí a conocer la Biblia, a conocer verdaderamente la intención de la palabra. Si se me quedó alguna, bueno, por lo menos hoy presentamos muchas de las que, si tú sigues eso, la Biblia se te va a desvelar. Ahora mismo que estaba diciendo eso, se me olvidó. Se me olvidó una muy importante. Se me olvidó una muy importante. Voy a buscarla aquí. Primera de Pedro 5:5. Vamos aquí. Mira qué dice. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Alahayam resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alahayam resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué yo traigo esta colación? ¿Qué tiene que ver esto con la interpretación? Bueno, él no te va a revelar nada si tú eres un soberbio. Él no te va a decir nada si tú crees que te la sabes toda y crees que tú no puedes estar equivocado. ¿Por qué? Porque nunca te vas a corregir. Pero la gracia, lo inmerecido se lo da ¿a quién? A los humildes. O sea, tú nunca vas a entender esta palabra sin humildad, si tú no te armas de humildad. ¿Entiendes? Yo fui cristiano toda mi vida. Cuando yo fui cristiano, no me refiero a que no sigo al Mesías. Tengo que hacer esta aclaración siempre, pero igual la hago así para que se entienda que no sigo el cristianismo. ¿Por qué? Por lo que los cristianos no guardan la ley. Y el Altísimo me dice, de Génesis hasta Apocalipsis, que guarde sus mandamientos. Que es lo que define a los santos. Entonces, aquí yo tengo un pasaje que me dice que él recita los soberbios, pero da gracia al humilde. Y yo en un momento, viendo a alguien predicando, que me paseó, me dio un paseo por escritora feísimo. Yo crecí con una Biblia en la mano. Y si no es porque yo en ese momento adoptaba con humildad que yo no tenía ese entendimiento de las escrituras, que yo nunca había visto esas escrituras así, que verdaderamente este precepto encaja con este otro precepto, con este otro precepto y con este otro precepto. Si yo no tenía la humildad, el Altísimo hubiese resistido. Sí, a veces ustedes me pueden ver como enérgico, hablando y todo eso. Pero entiendo que solamente con humildad. Eso. Y mi deseo es que todo Israel sea salvo. Por eso hablo estas cosas. ¿Entienden? Ese es uno. Y otro es uno que en otra clase voy a abundar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros, si seguimos el corazón, si no tenemos amor por la verdad, el mismo Altísimo lo va a entregar al error. Mira qué dice. Inicuo, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante,
Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú tienes que tener amor de la verdad. Tienes que, que ser mi posición. Yo tengo una posición, sí, pero es que yo no quiero mi posición. Yo quiero saber, Altísimo, qué dice tu palabra. Oye, ¿a dónde que tengo que ir? Al hebreo para buscarla. La voy a ir a buscar al hebreo. ¿Qué tengo que hacer? Incluso comparar traducciones. Tengo que comparar traducciones. Pero todo esto con tal de tener un amor por encontrar la verdad. Si sabemos que la verdad aquí es consistente, las escrituras mismas nos confirman que es la verdad. La verdad es esto. Salmo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, por eso que muchas personas han terminado con doctrinas erradas. Wow, se me ocurrieron ya dos más. Por esto a las hayas mismo les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que crean la mentira. El mismo Altísimo, tú no recibes la verdad. Yo te envío un poder engañoso para que tú creas en la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjate cómo va ligado la justicia a la ley, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no tienen? Amor por la verdad, que la ley también. Entonces, otra más. Y este es muy importante. Wow. Entonces, yo le iba a dejar esto. Daniel 12, versículo 8, dice lo siguiente. Y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cualquier interpretación que se haya tenido antes de estos tiempos está errada. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, donde estábamos, estableció que iba a haber una apostasía, iba a haber un desviamiento. Y si tú crees, tú estás esperando la apostasía, cuando ya la apostasía ocurrió hace rato. La desviación de la doctrina del Mesías se desvió hace rato. Entonces dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mira qué dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, o sea, los que no andan conforme a los mandamientos, los que andan en pecado, procederán impíamente. Seguirán, o sea, en su estilo de vida. Y dice, y ninguno de los impíos entenderá. Si tú eres un pecador, tú no vas a entender. Si tú estás sujeto al pecado, tú no vas a entender. Pero los entendidos comprenderán. Bien. Y recuerden, buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Salmo 111, versículo 10. Entonces, este hermano es importante. La otra cosa, la otra regla de interpretación, tiene que ver con los pasajes que antes vimos. El evangelio es hacer a Israel, poner a Israel sobre todas las naciones para hacer un reino de sacerdotes para siempre. Ese es el evangelio, ¿verdad? Pero hubo una división del reino. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Primero por el pecado de Salomón. Luego este pecado se siguió perpetuando hasta quitar al reino de Israel y divorciarse del reino del norte, o sea, el reino de Israel. Y parte ahora del evangelio es, se va a lograr lo que en eso 19:5 nos habla, 5 y 6 nos habla, que es entregar a Israel sobre todos los reinos para entonces hacer lo que reyes y sacerdotes. Pero entonces hubo un problema, hubo una división del reino
Y no solamente hubo una división del reino, sino que hubo un divorcio con el reino del norte y cuando rechazaron al Mesías con el reino del sur. Ahora ambos pueden volver. ¿Por qué? Porque murieron al Mesías y resucitaron al novio, que es el rey, que va a reinar por la eternidad sobre nosotros. Y por eso, ¿cuál es esa boda? Hacer el nuevo pacto. En el final, tiene que ver los otros videos para entenderlo. Entonces, fíjense cómo todo esto va de la mano. Si tú no entiendes quién es Israel, si tú no entiendes por qué se dividió el reino, si tú no entiendes que los gentiles, a lo que se tiene que predicar en el Nuevo Testamento, son israelitas, vas a terminar con doctrinas erradas. Porque todos estos videos duran casi una hora, precisamente para ir por todos estos pasajes. ¿Entienden? Y la otra se me volvió a olvidar, que se me olvidó corregir, pero bueno. Prácticamente lo podemos dejar hasta aquí, porque ya con eso ustedes se pueden manejar y embrujar con las escrituras, ¿verdad? La mayoría de estos pasajes lo voy a poner en la descripción del texto para que puedan tener esa regla pendiente, la puedan copiar, pero sería bueno siempre que vean el video y vayan anotando de modo que puedan aprender ciertas cosas. Entonces, recuerden también, hermanos, que tenemos aquí el canal de YouTube. Pueden suscribirse, recuerden darle like a los videos para que la verdad fluya un poco más rápido, ¿verdad? Y nada, nútrase. Este es un buen episodio de por qué la Biblia nos prohíbe los cumpleaños. Esto es Destruyendo la Falacia Milenaria. Hay una segunda parte donde yo retomo el tema en las calles y nada, o sea, cuando ven serie es porque viene como Pecadores de Hombres, ¿verdad? Una serie, es porque tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, hemos venido hablando. Camp es cuando estamos en las calles y estudio son estudios ya más, estudios individuales como razonamientos y, bueno, los razonamientos, ¿no? Nosotros no tenemos tanto a razonar, sino a qué dice la palabra acerca de X tema, de un tema en específico. Entonces, nada, hermanos, toda gloria y honra a Yahweh en el nombre de su único hijo, Yahweh Shi. Nosotros somos los nazarenos, israelitas hebreos, siervos de ustedes y queriendo la salvación del pueblo de Israel y que Israel se levante al conocimiento de que es el pueblo escogido del Altísimo. Gracias, hermanos, por estar aquí y acompañarme, hermano Elías y hermano Alex. Bendiciones a ustedes también. Y nada, seguir haciendo la hora porque este no es nuestro reposo. Este reposo está contaminado. Por eso ponemos nuestra visión en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de las hayas, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ya ustedes saben. Kohalaya, Yahweh, Bahashan Yahweh Shi. Amén.